Buenas tardes, empezamos. Em, Como primera cuestión, yo lo que les pediría a todos es que silencien el audio para que se escuche mejor y que, bueno, luego solamente que quede el de quien tiene la palabra. Otra cuestión de forma es que todas las preguntas o inquietudes, comentarios vayan al chat o en todo caso desde el chat se pida la palabra porque bueno, a lo mejor alguien quiere hablar, no escribir la pregunta o el comentario y quiere decirlo, entonces bueno, pide la palabra desde el chat y eso lo vamos a trabajar al final de las charlas. Bueno, bueno, creo que la mayoría de los que están acá me conocen, la mayoría de los que están han participado de la experiencia del libro como autoras, autores, lectores. Yo soy quien dirigió el proyecto que dio como producto final este libro. Bueno, me llamo Paula, estoy como directora del proyecto en la portada del texto, y asumo unas breves palabras generales sobre la experiencia de haber producido y participado en este libro. Estamos presentando de la A a la Z de la cocina santafesina. eh, Quienes participamos en la experiencia de factura, de construcción de este libro, somos investigadoras de CONICET, trabajamos en CONICET, eh, y es raro que investigadoras de CONICET produzcan un recetario de cocina. Esto es una discusión que tuvimos en el interior de la institución, decir por qué como investigadoras decidimos publicar un recetario de cocina. ¿Por qué? Porque de la A a la Z de la cocina santafesina es un recetario de cocina. O sea, se puede decir un montón de cosas o se lo puede resumir muy fácilmente al contenido de este libro. Es un recetario de cocina ordenado de manera alfabética, no hay mucho más. Quien se sumerja en el libro va a encontrar recetas de cocina, con un breve prólogo que dice quiénes somos, por qué lo hicimos, quién lo financió, y algunas reflexiones que nosotras construimos durante la experiencia de recolectar las recetas. Es eso, son recetas de cocina. No son cualquier recetas de cocina, son recetas de cocina santafesinas. No sé si son genuinamente santafesinas, fueron recuperadas en la provincia de Santa Fe. A nosotros nos gusta decir que este libro es producto de un viaje por la provincia, donde de a poco nos fuimos animando a recorrer la provincia, porque fueron 2 años de trabajo. Y digo de a poco porque hubo que ir golpeando puertas, logrando que se abran esas puertas y llegando hasta esos lugares, para poder trabajar con mujeres primero y después varones, porque este es un proyecto que había sido pensado en un momento para ser trabajado con mujeres exclusivamente y que luego los varones entraron, ¿no? De repente en los talleres empezaron a aparecer varones hablando de cocina. Entonces, nos fue, a lo largo de la construcción de este libro, nos pasaron muchas cosas que movilizaron los objetivos que nosotras teníamos. Queríamos que hablaran las mujeres, los varones también hablaron, y las mujeres no les dijeron que no. Hablaron todos juntos sobre la cocina. También en un momento queríamos trabajar en el sur de la provincia y luego nos dimos cuenta que la provincia era enorme y que tenía una riqueza gastronómica increíble y que si nosotros nos animábamos a salir, lo podíamos hacer y podíamos dar cuenta de esa riqueza gastronómica. Entonces, de 2 o 3 primeras ciudades que teníamos relevadas, en el año 2018 llegamos a 100 ciudades, pueblos. Para nosotras es un montón, no para la cantidad de localidades que tiene la provincia, pero sí para el alcance que uno puede hacer. Para nosotros haber trabajado con vecinas y vecinos de 100 localidades es, es una muestra más que interesante. Como les digo, este es un viaje tiene un costo, y esto creo que es algo que quienes participamos en el proyecto lo sabemos. Sin un financiamiento efectivo, este proyecto no sería libro hoy, no sería un libro que circula. Es un, es un proyecto que fue financiado. Nosotros en realidad nos presentamos a una convocatoria de comunicación científica de la Agencia Santafesina, el proyecto fue favorecido, y gracias a ese financiamiento nosotros pudimos hacer el viaje y pudimos editar el libro y pudimos hacer una página web que muestra el contenido del libro y otras muchísimas cosas más. www.recetariosantafesino.com.ar, que es la página del libro, muestra no solamente las recetas, sino toda la enorme experiencia de talleres, eh, salidas didácticas, bueno, un montón de cuestiones que giran en torno a este proyecto y que por supuesto en el libro no están porque el recetario es justamente eso, es un recetario.
En la página hay muchísimas otras cuestiones más. Entonces, bueno, en primer lugar, ese financiamiento fue crucial para sostener esta experiencia. Digo porque muchas veces cuando nosotras contamos que hicimos este trabajo, muchos nos dicen, ay, en tal lado se estaba haciendo lo mismo, o intentamos hacer lo mismo, y nosotras decimos, claro, lo que permitió sistematizar nuestra experiencia fue justamente esta posibilidad de contar con un proyecto que nos financiara, y eso fue lo que permitió que el libro esté publicado. Otra cuestión que es importante, y en esto me quiero detener un poquito, es que si bien yo estoy en la tapa del libro, eso fue una decisión que conversamos, es más bien un gesto burocrático, si uno mira los papeles del proyecto, Transmitir la cocina desde la región, que es el proyecto que dio origen a este libro, la directora del proyecto soy yo, pero sin dudas quien se meta en el contenido de este libro se va a dar cuenta que una persona sola jamás, de ninguna manera, puede hacer un libro de esta forma. Fuimos muchísimas personas. Podríamos decir, somos seis investigadoras, Aldana Pulido, Agustina Mozo, Micaela Pellegrini, Cintia Blaconá, Jimena Rodríguez, que trabajamos en la recolección, relevamiento, todas de alguna u otra manera viajamos por la provincia, todas de alguna u otra manera fuimos haciendo nexo con algunos lugares y con otros para que estas recetas puedan estar reunidas acá en este libro. Pero además este libro, sin dudas, no sería posible sin los 450 mujeres y varones que se sumaron a esta experiencia que nosotros poníamos en los talleres de cuéntanos tu receta preferida y explícanos por qué es tu receta preferida. El ejercicio ese motivó a muchísima gente que se comunicó de diferentes maneras con nosotros. Algunos participaron directamente de los talleres, otros lo hicieron por otros medios, por mensaje de WhatsApp, por correo electrónico, porque los medios de comunicación, y eso es algo que hay que agradecer, sin la ayuda, la enorme ayuda de la enorme cantidad de diarios y radios que hay a lo largo de toda la provincia, este proyecto no se hubiese conocido del modo en que se conoce. Nos ayudaron un montón, con notas, con entrevistas, todo el tiempo. Si ustedes, a mí me sorprende, porque si uno pone de la A a la Z de la cocina santafesina en Google, va a encontrar cantidades de notas de diferentes pueblos, con diferentes fotos, salidas, comentarios, ¿no? que le fueron dando toda una apoyatura para que la gente se enganche y entienda que este proyecto iba, que era posible, y así recibimos montones de recetas. Eso fue crucial. Yo quiero nombrar, aunque me extiendo un poquitito, todos los lugares que nos recibieron, porque sí nos recibieron para hacer los talleres, porque esos lugares no solamente nos recibieron para hacer los talleres, sino que además se encargaron de convocar a localidades vecinas. Siempre que visitamos un pueblo, trabajamos con los vecinos de los otros pueblos también. Entonces eso fue lo que nos ayudó a que este recetario tenga tantas localidades involucradas. Nosotros trabajamos en Rosario, en la Biblioteca Vigil, trabajamos en el Museo Histórico Regional de San Lorenzo, trabajamos en la Fundación Centeno de Centeno, trabajamos en la Biblioteca Rivadavia de Cañada de Gómez, trabajamos en el Instituto Superior del Profesorado número 19 de Rufino, trabajamos en la Escuela Secundaria 235 de Bustinza, trabajamos en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Colonia Belgrano, trabajamos en el Instituto Superior del Profesorado de formación docente, 5.074 de Reconquista, trabajamos en el Centro Cultural Avellaneda de Avellaneda, trabajamos en Arroyo Seco, en la Escuela Almafuerte, trabajamos en el Centro Integrador Comunitario de Moisés Ville, trabajamos en el Museo Histórico Municipal de Rafaela, trabajamos en el Instituto Superior 24, Héroes de Malvinas de Villa Gobernador Galvez, trabajamos en la EMPA 1207 de Rosario, la EMPA 8 de septiembre, trabajamos en la EESO número 710 de los Quirquinchos, trabajamos en el Espacio Cultural Cheche de Arequito, trabajamos en el Instituto Superior del Profesorado número 8 de Esperanza, en el Centro Cultural Mariano Fiorano de Emilia, en el Instituto Superior del Profesorado número 20 de San Justo, en la vecinal Barrio Sur de Sunchales, en el Museo Histórico Provincial de Santa Fe y en el Museo de la Costa de San José del Rincón. Muchos lugares nos recibieron convocando, porque en cada uno de estos lugares trabajamos, vuelvo a decir, con vecinos de otras localidades que se acercaban, no eran pocos, teníamos una diversidad de recetas, y eso hizo a que este proyecto hoy sea un libro y sea una realidad. Los quería nombrar porque sin el apoyo de estas instituciones, este libro no hubiese sido posible, y sin el compromiso. Yo tengo muy presente la experiencia de San Justo, porque realmente Patricia Torres, que nos recibió en San Justo, tuvo
el gesto de convocar a vecinos de 12 localidades que están ahí, bordeando la Ruta 11, donde pudimos realmente hacer un relevamiento de las formas de comer de la región, y así en otros lugares, así nos pasó en Sunchales, en la mayoría de los lugares que visitamos trabajamos no solamente con la gente de la localidad. Esto es importante de decir, por lo cual, y para ir redondeando mi explicación, este es un recetario de cocina, es un recetario de cocina producido a partir de un método de investigación, la investigación-acción, que implica trabajar con la gente, producir conocimientos en conjunto. Tenía una metodología que se fue reconfigurando en el devenir de la práctica misma, se relevaron las recetas, hubo todo un trabajo posterior a cada uno de estos talleres para pulir las recetas y hacerlas finalmente legibles. Y bien, hoy está el libro, es eso. Agradecer y decir y dejar muy así claro de que este es un libro colectivo realizado con el esfuerzo de muchos, que da a conocer las formas de comer en Santa Fe, y para ponerlo en valor, nosotras pensábamos, bueno, presentarlo en forma presencial antes de la pandemia, no pudimos, nos demoramos, y hoy decidimos hacer un ciclo de conversaciones durante 5 jueves, invitando a especialistas en alimentación para que nos vengan a contar sobre su experiencia de lectura sobre el libro. Por eso, sobre el recetario, por eso llamamos a este espacio conversaciones. Hoy tenemos la primera, lo vamos a extender siempre sosteniendo la hora durante 4 jueves más, donde, bueno, vamos a conversar sobre el libro y sobre lo que estas especialistas leyeron o encontraron al enfrentarse a la lectura de este recetario. Hoy, en esta primera conversación, tenemos a 2 invitadas que eran las invitadas que iban a estar en nuestra presentación presencial. Nosotros queríamos empezar con ellas porque eran las que ya nos estaban acompañando desde ese momento. Las nombro, las presento en el orden en que van a exponer. En primer lugar, va a hablar Flor Cantor. Flor es magíster en estudios culturales, y Flor, uno de sus objetos de investigación es la cocina, ¿no? Su tesis de maestría versó sobre la relación de las mujeres con la cocina. Pero además Flor es comunicadora social, y además Flor es una excelente cocinera. Algunos hemos tenido la posibilidad de probar y sabemos que Flor es una excelente cocinera, que ama la cocina, que ama pensar las claves de la transmisión de las recetas, por lo cual nos parecía que era una lectora para venir a hablarnos de nuestro libro. Y en segundo lugar va a hablar la doctora Roxana Verdini. Roxana es bioquímica, es doctora en química, es docente de la Facultad de Bioquímica de aquí de la ciudad, es investigadora del IQIR en CONICET, trabaja en bromatología en la UNR, es una investigadora en temas de alimentación y de nutrición, y además cocina, ¿no? Después eso lo dejo que lo complete ella. Para nosotros es un gusto que hoy estas especialistas que investigan sobre problemas vinculados a la alimentación vengan a contarnos qué representaciones, qué experiencias les provocó la lectura de este trabajo colectivo que hemos hecho entre tantos, ¿no? Entre tantas mujeres y varones que vivimos en la provincia. Las dejo con Flor. No sé. Hola, bueno, buenas tardes a todas. ¿Ahí está? ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿por dónde empezar? Gracias por tu presentación, Paula. La verdad es que cuando me invitaste, yo no lo podía creerme. Me encantó la propuesta y me encantó el libro. Voy a empezar por el final, porque mi idea era al final contarles qué estoy haciendo ahora. Y bueno, como pasaron unos cuantos meses, ya las puedo invitar a ver mi último proyecto que estoy publicando en Instagram. Ahora les voy a contar qué tiene que ver. Estoy haciendo como una serie de videos de platos que cuentan historias. Yo no soy santafesina, vivo acá, vine a estudiar comunicación acá hace ya unos cuantos años, pero yo soy chaqueña. Entonces puedo decir que fui conociendo Santa Fe a través de sus recetas y de su historia. En mi tesis de maestría, como les contaba Paula, que de ahí la conozco, que ella muy generosamente me ayudó mucho, en mi tesis de maestría investigué más o menos la mesa de los rosarinos, pero puntualmente recetas de mujeres que comen y cocinan. O sea que siempre estuve como muy relacionada con esto. Lo que estoy haciendo ahora son una serie de videos
de platos que cuentan historias. Nada, ahora veo el libro y no lo puedo creer porque hay mucha semejanza, que tuvieron que ver con mi historia en el Chaco, digamos, como los paréniques de una baba, Pampusqui, que son como unas facturas de otra mujer que es la peluquera del pueblo. Vieron esas mujeres que además son jardineras. Bueno, con el formato video yo fui contando eso. Entonces es como que siempre desde chica me apasionaron qué hay atrás de los platos y de las recetas. Siempre me cuestiono y me cuestioné de dónde viene esto y cómo viene. Entonces, al encontrarme con este libro, como que lo primero que me pasó fue que le pude sentir el aroma al libro y al recorrido, y todo el tiempo me preguntaba cómo lo habían hecho, o sea, cómo pudieron hacer ese recorrido, qué metodología, desde la práctica, o sea, del estudio, digamos, y también desde las recetas, si comían, si no, si la gente las invitaba a comer a la casa, si les llevaban, qué sé yo, una torta, cuando iban ahí a las bibliotecas y demás. Eso fue como la primera aproximación. Y por momentos, bueno, ya desde la introducción notaba que no solo hablaban ustedes, sino que hablaban sus recetas y sus historias. Por eso empecé a contar lo mío. Entonces como que me pasaba que realmente me emocionaba, lo leía como un libro, como una novela. Por ahí lo tenía que dejar de leer porque mi lectura iba más allá de contar, hay 14, 15 guisos, y mientras tanto me imaginaba cada guiso con sus matices y sus recorridos, y bueno, eso fue como una primera lectura. Y además, puntualmente yendo a la historia, no sé, me intrigaba mucho cómo es también que un mismo plato, además de recibir distintos ingredientes, recibe distintos nombres. Los pierogi, que había uno que decía que era con J, que había que decirlo así, y cómo eso también está sellado en la receta, no solo la forma de hacerlo, sino también la forma de enunciarlo, como cosas que fui anotando. Todo esto fue como que, como les decía, por momentos me emocionaba hasta las lágrimas porque me hizo pensar por qué me gusta tanto la cocina. O sea, a mí me gusta la comunicación, las historias, los cuentos, pero como elijo la cocina porque está atravesada por todo, por la geografía, por la política, por la economía, por hacer con una papa y con harina lo que se pueda. Y bueno, como decía Paula recién, eso es lo que caracteriza a la provincia de Santa Fe también. El libro de la provincia de Santa Fe quizá no tiene tanto lo autóctono, pero tiene mucho de recorrido. Eso, bueno, nada, para empezar. Y después, yendo a la lectura puntual del libro, algunas cosas que estoy anotando, que me gustaron mucho, fue cuando al principio se describen como compiladoras, como una especie de costureras, y eso me pareció muy interesante porque no hay una jerarquización, no hay una receta que sea mejor que otra, sino hay 5 formas de hacer un arroz con leche, y todas son viables, y eso me parece muy interesante, porque bueno, además hace la diversidad no solo del libro, sino también de lo que es la cocina de santafesina como un constante movimiento también. Y por eso me llamó la atención la cuestión. Me gustaría después preguntárselo, lo dejo para el final, pero cuando aclaran que el criterio tiene que ver con que no hay no sé, como un criterio de selección donde cada uno traía su receta y esa receta era válida. Por eso hay recetas de Instagram, o las más actuales, no sé, buscando recetas que haya llevado un hombre, como decía Paula, que luego incluyeron a los hombres. Había un jugo detox, o sea, como lo más moderno, por ahí lo introdujo un hombre, y eso me pareció, al menos, muy interesante. Bueno, eso de poder ser costureras de toda esa trama me pareció fascinante. Y además, pensaba que hace también que cada uno deje adentro o deje afuera de esa receta ciertos signos de subjetividad y demás, porque había algunas que tenían nombre, apellido, fecha, lugar, y otras que decían, transcribo una receta de mi abuelo. Bueno, el lugar del hombre también. Nada, son como todas notas muy desordenadas que me dejaron pensando y que me parecieron así como en la primera lectura. El lugar si bien hay pocas recetas de hombres, o por lo menos son las menos, hay algún hombre que funciona como un transcriptor de una receta de una mujer o de una abuela,
Y eso me parece que no deja de ser muy rico también, el rol de las mujeres de transmisoras de historias y de recetas que no tendrían que desaparecer, tan importantes para nuestra cultura. ¿Qué más? Bueno, que no sé, lo de los hombres me dejó para pensar, pero lo puedo dejar para después para preguntarles. No me quiero extender demasiado, en realidad hay un montón de cosas que se pueden decir del libro, pero más que nada para mí fue una experiencia de lectura y de cocina, o sea, sentí ver la cocina de un libro, cómo se hace y cómo además está vivo. Siento que está en formas, no sé, en procedimiento todavía, si bien obviamente hay que darle un cierre y son muchísimas. Creo que muchas de estas recetas tienen aportes, quizás las autoras o los autores han aplicado nuevas formas o han modificado un ingrediente a su bañacauda light, por ejemplo. Eso me pareció increíble que alguien haya dicho, esto lo inventé yo porque a algunas personas les caía mal. O sea, el recorrido también de lo vivido, alterando una receta que uno puede pensar como inalterable, que lleva ajo. No sé, es como, esto lo digo ya desde el lado de cocinera, me pasó a mí, que hace poco intenté hacer por primera vez el turrón de Quaker, y hice lo que hay en el libro, o sea, puse 5 recetas, pues la verdad nunca lo había hecho, y armé la mía. Entonces siento que este libro me da la posibilidad de pensar de qué manera voy a encarar unos canelones, por ejemplo, que hay un montón de opciones también. Así que bueno, esa es mi lectura, estoy muy agradecida, muy contenta de tenerlo y de que haya llegado a mí en manos de las autoras. Para mí eso es muy lindo y bueno, como les decía al principio, desde la introducción, la verdad es que poder leerlas y conocerlas a través de sus platos que cuentan historias, para mí fue, nada, hermoso. Y bueno, después si quieren, en mi cuenta de Instagram los invito a ver los videos estos que estoy subiendo con mis recetas también para ponerlo a conversar, porque me pasó que también encontré formas de hacer las recetas que yo estaba haciendo. Que están vivas también. Muchas gracias. Me muteo. Bueno, no sé si van a habilitar preguntas o sigo yo, Paula. No, seguimos y después las preguntas Dale. al final. Ahora es tu turno, Bueno, Rosana. mi historia es totalmente diferente a la de las chicas porque yo vengo del área de las ciencias más duras, más básicas. Si bien mi especialidad principal fue la bioquímica, pero después hice mi tesis en alimento, que está justo acá mi directora de Santa Fe, en la Facultad de Ingeniería del Litoral, haciendo incluso algo de modelado matemático de algunos procesos. O sea que esto para mí me sumerge en un mundo nuevo, totalmente diferente desde la forma de escribir, desde la forma de mirar las cosas. Y se lo tengo que agradecer sobre todo, primero, antes que a Paula, a las personas que me conectaron con ella, que fue la doctora Cristina Carrillo, que es la directora del Instituto de Fisiología Experimental de Rosario, que junto con Karina Botura, del Centro Científico Tecnológico de CONICET Rosario, organizaron para el Día de la Mujer y la Ciencia un evento que yo cuando recibí la invitación digo, ¿qué hago yo acá? Y resulta que cuando fui era un grupo enorme de mujeres, éramos 6 investigadoras, entre ellas estaba Paula y otras investigadoras más, y un montón de mujeres referentes barriales que trabajaban en bibliotecas populares, que trabajaban en comedores, y cada una nos fuimos presentando. Bueno, estuvo el intendente, gente de la municipalidad. Fue un evento hermoso y me permitió ver un montón de miradas diferentes relacionadas con qué pensaban ellas de nosotras como científicas y qué nos pasaba a veces a nosotras que no nos comunicábamos con la gente. Y yo creo que es una de las preguntas que yo tengo, que nos pasa a veces a los científicos, que ni siquiera nos conectamos entre nosotros. Porque bueno, esto abre, que acá la conocí a Paula, y cuando Cristina nos presenta y ella me cuenta del libro, y me invita a participar y lo leo por allá, marzo, abril, me parece, febrero me parece que me lo trajiste a casa, ya ni me acuerdo. Y bueno, ahora lo tuve que volver a leer porque me había olvidado de todas las cosas. Eh, Me quedé sorprendida porque uno está como en una burbuja trabajando en el tema propio
y está muy desconectado del resto. Entonces yo digo, es justamente eso. ¿Qué nos pasa? Que no nos conectamos entre las distintas áreas de conocimiento y podemos justamente sumar estas miradas para enriquecernos. Así que bueno, esa es como una autocrítica, porque yo digo, bueno, ahora en la carrera de alimentos que abrimos en nuestra facultad hace 3 años, se está dando, aunque sea una materia con un toque social, que es Historia y Sociología de la Alimentación, que yo la quiero cursar incluso, porque la verdad que es un enfoque que nada que ver con la mentalidad con la que nosotros fuimos criados en la facultad, le llamamos a veces. Y lo primero que me llamó la atención, al igual que dijo Flor, es los pensamientos del prólogo. O sea, el prólogo es bastante largo, pero es hermoso, porque bueno, justamente a diferencia de nosotros que estamos acostumbrados a escribir en lenguaje técnico, esto es una escritura absolutamente llevadera y muy emotiva, que a mí me hizo ver, yo noté algunos pensamientos, como por ejemplo que cocinar es un trabajo que no solo requiere del conocimiento de recetas, sino de destrezas de diseño en el presupuesto, saberes sobre las condiciones de higiene y sobre calendarios festivos, religiosos, biográficos, es decir, la persona que tiene la casa a cargo es la que sabe, no sé, si el 29 es una tradición hacer ñoquis, si en tal religión para tal fecha se consume determinado alimento o no se consume otro, y eso es algo que es, sé que nunca me lo había puesto a pensar hasta que leí este libro, del manejo que tiene que tener el rol totalizador de la mujer en la casa, o bueno, en caso de que sea el hombre. Y bueno, y justamente la mayoría de los aportes, porque todas las recetas tienen nombre y apellido, y como bien dijeron las chicas, compilaron respetando un poco, porque yo, por ejemplo, algunas están súper descriptas, con todos los ingredientes, todos los detalles, con cómo hay, hasta cómo se come el plato, y otras son muy breves, y lo que me explicaba Paula cuando yo le pregunté, me dijo, nosotros tratamos de respetar lo que el autor trata de mostrar. Que claro, uno como investigadora, que siempre te mandan cosas para revisar, ¿qué hacemos? Corregimos. Y entonces acá es totalmente diferente, es capturar la esencia del otro. Entonces, bueno, es otra mirada que a mí me abrió la cabeza. Y lo interesante también que anoté es que la mujer toma, o el género femenino toma la cocina como un cuarto propio, pero que de vez en cuando también entran los varones, y a veces como invitados, y a veces también algunos toman posesión de la cocina como propia. Y también otro de los pensamientos del prólogo que rescato es que es una manifestación de afecto. Y yo creo que siempre que uno puede y recibe a alguien en su casa, o cocina pensando en las personas, justamente lo que piensa es qué le gusta al otro. Y es un gesto de afecto, pensar en qué le gusta al otro. Y las recetas reflejan desde cultura aborigen y de diversos países, Italia, España, Suiza, Alemania, la cocina árabe, judía, chilena, paraguaya, mexicana, boliviana. Bueno, no me alcanzaba el papel para anotar. Y marqué algunas recetas como para que me llamaron la atención. Lo primero que esperaba, digo, de la A a la Z, recetas santafesinas, digo, uy, voy a encontrar un montón de alfajor santafesino. Y resulta que nada más que hay 2, bueno, hay una tercera receta muy cortita, pero hay alfajores de maicena, budines, bizcochuelos, tortas, tartas, pastafrolas, etcétera. Pero de alfajor santafesino lo que me pareció interesante, que las tengo medio acá con algún comentario marcada, es que las 2 recetas, hay una, por ejemplo, que es de una persona que cocinó para la Asamblea Constituyente de 1853, que es después pasa a ser la niñera de una familia que trabajó también en Merengo y que les empieza a cocinar a ellos el alfajor santafesino. Y es una receta que arranca para cocinar en grande, porque arranca con 28 yemas, así que nos imaginamos de lo que estamos hablando. Y después hay otra que está muy detallada, muy interesante, que es el alfajor a lo Pepa Freire, que me encantaría saber quién es, pero justamente no está el dato de por qué nombra a esa persona. Pero está muy interesante porque en una cuenta mucho la historia de la persona que hizo la receta, y en la otra hay mucho detalle de todos los tips con los que se hace la receta. Y bueno, después
como les decía, algunas recetas me marcaron recuerdos de mi vida, de la infancia, de mi familia real, adoptiva, qué sé yo, la pasta frola, por ejemplo. Me pareció interesante porque hay esta pasta frola con dulce de higo, eh, saliendo de las clásicas de batata de membrillo, pero todas hacen hincapié en el tema de las tiritas. Y entonces cuando hablan de eso, yo me acuerdo que mi tarea en casa, cuando mi mamá hacía la pasta frola, era justamente amasar las tiritas parejitas para la pasta frola y aplastar el dulce. Entonces es un recuerdo, y aparte, por suerte, nadie nombra que le pone odio cuando veo las pastas frolas con coco espolvoreado, porque para mí es una deformación de la pasta frola. Y bueno, y me pareció súper interesante eso porque me trajo ese recuerdo, me trajo mi recuerdo arrodillada en una silla, en la mesa, amasando los choricitos para que después mi mamá armara las pastas frolas. Y del tercer receta dulce, porque después ya la mayoría que me impactaron fueron las saladas, algo que yo no conocía hasta que fui a estudiar a Santa Fe era la torta alemana de Esperanza, que es una exquisitez, que es una masa que se hace con levadura y después se le pone crema de leche arriba al momento de hornearla. Acá en la receta le ponen pasa de uva, la que yo comía no tenía pasa de uva, pero esa crema de leche forma una especie al cocinarse. No llega a ser una característica de una crema pastelera, pero tiene un gusto tan particular y la conocí, digamos, como a los 20 y pico de años cuando me fui a estudiar a Santa Fe, porque está muy cerca de Esperanza, entonces, y es una receta suiza-alemana, justamente. Y después la última, que es la de los buñuelos, dentro de lo dulce, que también me trae recuerdo de la infancia, porque es la única comida que cocinaba mi papá en su vida. Es decir, jamás él entró a la cocina salvo para comer, y lo único que hacía era buñuelos los días de lluvia. Entonces encontré varias recetas de buñuelos, y bueno, me emocionaron mucho, pero sobre todo por lo que me hicieron sentir respecto de mi historia personal. Y pensando en Santa Fe, me voy al pescado. Entonces digo, bueno, y lo que me pareció muy interesante es que las recetas de pescado, acá empiezan a participar mucho los hombres. Empiezan a participar mucho porque empiezan los pescados a la parrilla, los pescados hechos en chupines, en ollas a la leña. Entonces, y el relato es muy diferente porque esto nada es 100%, digamos, pero en general el hombre cuando cocina, como decíamos, entra de invitado y entra con una cadencia diferente. No está apurado porque tiene que hacer... El otro día me pasaron un hombre esperando que hierva el agua y la mujer mientras tanto ponía el lavarropa y hacía 5 cosas. Y entonces el ritmo de cocina está en el relato, o sea, uno lo escucha desde cómo prepara la leña, desde cómo va poniendo las capas de los distintos vegetales, el pescado, el armado, el sábalo, el surubí, principalmente armado y surubí, y realmente es muy interesante justamente ese tema, que hay recetas hechas por hombres y recetas hechas por mujeres, y que las recetas que en general presentan los hombres tienen mucha pausa. Pero después lo voy a traer en otro comentario, hay recetas de abuelas y de bisabuelas que también tienen mucha pausa. ¿Por qué? Porque cocinaban con otro ritmo. Cocinaban no con la locura que estamos nosotros. Cocinaban con paciencia, con calma, porque no vivían así, de esta forma. Entonces, bueno, qué sé yo, tengo anotado el amarillo, el sábalo. El sábalo también me trae muchos recuerdos porque en mi casa se hacía, bueno, a la parrilla de la cocina, del horno de la parrilla de abajo de la cocina, todos los sábados, y yo me acuerdo que era adolescente y salía a pasear al centro y volvía, abría la puerta de mi casa y ya venía así el olor a sábalo, hasta que un día le dijimos a mi mamá que ya no queríamos más todos los sábados sábalo, porque ella cuando algo le elogiábamos nos daba siempre así en forma sistemática. Y bueno, y los chupines me parecieron súper interesantes, y así como decía Flor de los guisos, hay como 8 recetas de chupines, una más sabrosa que otra, y por ejemplo, también me pareció muy interesante porque uno de los varones que describe dice, hay que cortar las rodajas de tantos centímetros, y me hace acordar a un amigo que cuando cocina
y tiene todo cada platito cortado, creo que por estas cosas, todo cortado específicamente en su tamaño y como debe ser, con una paciencia terrible. Así que bueno, eso me hizo acordar a cuando Juan cocina. Después, la bañacauda. La bañacauda es como un punto y aparte en este recetario, porque hay una receta, esperen que la quiero encontrar porque las tengo marcadas, pero que es interesantísimo cómo la describe. Vamos a la B. Hay dos que son muy interesantes, y la hay también, pero hay una que es de una maestra, Nelly, que para el Día del Amigo se reúne con todos sus exalumnos y les hace la bañacauda. Hace como más de 40 años que hace ese ritual. Y es la bañacauda la receta básica, que es crema de leche, anchoa, una cabeza de ajo por persona. Pero hay otra receta, que es la que habla del origen, que data de un recetario piamontés del año 1766, donde empezaban a hacer esa salsa, que ni siquiera todavía era la bañacauda, se hacía con aceite de nuez, con ajo y con anchoa, y se usaba para condimento de casi todas las comidas, de la polenta, de la pasta, etc. Después se cambió por el aceite de oliva, y empezó un poco propiamente la bañacauda, y cuando vienen a la Argentina, cuenca lechera, se cambió por la crema de leche. Y esa receta es, yo no sé si es maestra la persona que la escribió, pero parece como que te está dictando todos los pasos para hacer la receta, y aparte para comerla, porque pone, se requiere una mesa larga, se come de pie, se va tomando vino entre tantos bocados de bañacauda, prohibido tomar del fondo para no arrastrar la parte más interesante, acompañar siempre el pan para no chorrear, ir rotando en la mesa para rotar los ingredientes, que no hierva, y sobre todo una cosa que me encantó, que dice, el uso moderno de los tristes recipientes individuales es una barbarie que desprecia siglos de cultura campesina. Es decir, hay gente que se ve que reparte la salsita de la bañacauda en un recipiente para cada uno comerla y no compartir. Y bueno, justamente eso expresa, que acá también está la hija de una de las que hace siempre una bañacauda riquísima, que es Ana María, que yo es algo que disfruto mucho y que aparte, es verdad, se come parada, después uno se sienta, descansa, se arranca nuevo y a veces se arranca hasta una tercera vez. Y acá también ella cuenta que después revuelven unos huevos. Bueno, nosotros en realidad cuando vamos a comer a la casa de ella, lo que hacemos es, llevamos unos tuppers y lo reparte lo que sobra. Y después, por ejemplo, cada uno lo usa para unas pastas, para agregarle otra comida. Pero es algo de justamente compartir, algo que tiene que ver con la felicidad de estar en torno a la mesa, y además de que todos participan, porque es una comida que obviamente originó con Cardo, y hoy hay, no sé, a veces yo estoy en mesas de bañacauda porque hay más de 20 ingredientes. Y obviamente que la cocinera no los puede preparar, sino que cada uno de los comensales también va llevando algunos ingredientes que le tocó en la lista de reparto. Y eso genera que sea una comida, que se comparte la comida en el momento de comer, pero también se comparte la preparación. Que obviamente el que lleva peor trabajo es el que le tiene que sacar el centro a cada diente de ajo de cada cabeza por persona. Pero bueno, la verdad que fue muy interesante. ¿Qué me sorprendió? Que no apareció paella. Yo digo, tanta cultura española que tenemos y la paella no apareció en el recetario, que para mí es una de mis recetas preferidas. Entonces yo noté lo que me había gustado y lo que me había faltado. Bueno, y después, por ejemplo, de las pastas. De las pastas hay ñoquis, hay tallarines, hay el típico fideo relleno. Y bueno, yo me enfoqué un poco en el canelón, que sobre todo en uno de acelga y seso, que también me trae recuerdos de Elsa, que los cocinaba y hacía unos panqueques gigantes en un sartén grande en vez de hacerlo en la panquequera, y eran unos canelones que uno, después de comer esos canelones, no te podías ni mover de la mesa, porque 2 canelones de eso eran mortales. Y justamente habla de ella cocinar la acelga con las pencas. Y hay otra receta que engancha con esta, que es
una receta de pencas de acelga, que justamente relata a la persona que cuando se mudó a la ciudad a estudiar, había gente que tiraba las pencas. O sea, usaba la parte de la hoja de la acelga y tiraba las pencas. Y yo recuerdo que en mi infancia era pencas a la milanesa permanente, o a la marinera permanentemente. Bueno, y acá incluso hasta hace una especie como, no llega a ser una lasaña, pero da una idea de que podría llegar a ser una lasaña con las pencas. Entonces como que el canelón de acelga y Celso me llevó a si dejaba o no las pencas en el relleno, y después de ahí derivé en la receta de las pencas de acelga. Y volviendo a las cosas que me parecieron raras, hablando de las abuelas que cocinaban y se tomaban su tiempo, hay una receta que se llama antipasto de la nonina. Antipasto es una entrada que cualquiera puede en general preparar, puede ser unas tostadas untadas o justamente una pasta para untar. Y acá el antipasto de la nonina era un vaso de vino. Era un vaso de vino que tomaba mientras cocinaba. Entonces era su ritual de la cocina. Entonces acá es donde me refiero a lo que es cocinar en otra forma, que es la que cocinamos a veces las mujeres actuales en el día a día apurada, y es cocinar con un ritual, donde ella se sentaba, se preparaba su copita de vino, empezaba a cocinar, y mientras tanto iba compartiendo todo ese proceso. Que es parecido a veces al ritual que hace el asador, digamos. Pero acá, y bueno, después también muchas recetas de lasaña, que es uno de mis platos preferidos, que también yo la cocino, pero ninguna de las recetas, casi todas son con verduras, yo lo hago principalmente con carne, pero me parecieron súper interesantes también. ¿Y qué me faltó? Me faltaron las ensaladas. Yo digo, ¿nadie come ensalada? Solo una persona puso ensalada, una ensalada de achicoria con naranja, y yo digo, bueno, está bien que a lo mejor la gente no considera que es una receta, pero hay tantas variedades de ensaladas para comer, desde con verduras crudas, verduras cocidas, verduras blanqueadas, casi con un toque nada más de, no un hervor, sino sumergirlas y sacarlas del agua, y yo digo, se ve que nadie lo consideró como que era una receta, sino que a lo mejor le pareció un plato muy simple. Sin embargo, es muy lindo encontrar diversidades de ensaladas, sobre todo pensando en el verano. Y bueno, no es dentro de la cocina, digamos, con vegetales, también el chucrú me pareció también muy interesante cómo lo van explicando, y es otra receta a la que también estoy bastante vinculada. Y desde el punto de vista nutricional, que es, o sea, yo no soy nutricionista, pero doy la materia de bromatología y nutrición, donde vi, está, bueno, la Baniacada Light, como mencionó Flor, también ese jugo detox, pero después en general es sería, en los platos dulces es donde vi mayor adaptación a nuevos ingredientes. Por ejemplo, a utilizar avena, a utilizar semillas para hacer tapas de alfajores, a usar harina de algarroba, a incorporar el azúcar mascabo, es decir, hacer innovaciones mejorando las propiedades nutricionales. Y yo primero pensaba, digo, me enfoqué en esto porque como nosotros estamos trabajando en un proyecto con galletitas y panes mejorados nutricionalmente, pero después cuando volví a leer el libro dije, no, evidentemente es ahí en donde está la zona donde la gente también se pone a experimentar un poco más estos cambios. Trabajar con más harina integral en vez de harina blanca, usar harinas de centeno y otras distintas variedades. También, por ejemplo, usar edulcorante stevia, desde que conseguimos algún edulcorante, digamos, que admite cocción. Y es donde encontré, digamos, esa cuestión que dice, bueno, hay algo relacionado con mejorar un poco la receta para que sea más saludable. Igualmente, mi opinión del libro es que la comida está para disfrutar, que nuestra alimentación obviamente tiene que ser variada y que casi muchas de estas recetas obviamente que no van a ser todas para todos los días. O sea, uno no va a comer buñuelos fritos todos los días. O sí, las abuelas a lo mejor lo comían, pero nosotros en general en la ciudad estamos acostumbrados a otro tipo de ritmo. Pero
los guisos en invierno y todas las variantes que aparecen, la verdad que me parecieron todas muy interesantes. Había marcado más al principio y después dije, no, tengo una hora antes de esto acoté a todas las recetas que me habían marcado en algún momento de mi vida y que me remitían también al placer de disfrutarlas y a las que yo cocino también. Así que bueno, esto es todo lo que tengo para contarles. Paula, ahí está. Bueno, recién pude abrir, estaba intentando abrir el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la lectura. La verdad que fueron dos entradas diferentes, pero que nada, ponen en valor algunas cuestiones del libro, que como vos decías, Roxana, las recetas, todas nos remiten a un universo de cuestiones, porque están escritas desde lo vivido. Son recetas que es la receta preferida de cada uno. Entonces, nosotros, mientras yo te escuchaba, me acordaba de cómo fueron relatadas muchas de esas recetas, que generalmente fueron con voces cortadas, con lágrimas, con silencios. Hubo gente que nos entregó la receta y no pudo explicar por qué eligió esa receta, y uno dice, vaya a saber qué habrá estado pasando. Digo esto y después, bueno, abro la posibilidad de que quienes están participando pregunten. A mí me dejó la sensación de que yo participé en casi todas las experiencias de recolección de estas recetas, y me dio la sensación de que cuando una pregunta cuál es la receta preferida, las jerarquías se rompen. Una como desde el lugar de la ciencia, desde el lugar de un cargo en la facultad, o desde el lugar de como investigadora, cuando vos le vas a preguntar a alguien, escúchame, ¿cuál es la receta que te constituye biográficamente? Y una intenta trazar desde ese relato una relación entre la historia de esa persona, el anclaje con una localidad y el anclaje con la región, porque nosotros estábamos con la responsabilidad de construir o recolectar recetas santafesinas. Una ahí pierde la voz, porque en realidad es lo que ese varón, esa mujer está reconstruyendo desde su lugar. Entonces, eran diálogos, y cada una de esas recetas fue muy sentida, y tuvo ahí una impronta que la hace factible, y una no puede decir mucho más que si te llega o no. Y después sí, uno puede hablar de cuestiones nutricionales, pero es lo que la gente puede hacer en un lugar, desde una cocina, desde una familia. Entonces es un libro muy sentido. Lo que nosotros nos estamos dando cuenta ahora, que el libro empezó a circular, es que las recetas, además de sentirse, se pueden comer. Y la cosa más interesante que nos está resultando, que a mí me sorprende todos los días con este recetario, es que provoca iguales o distintas sensaciones en otros que las cocinan a estas recetas. O sea, cada autor que puso a disposición de otros un relato sobre lo que come, habilitó nuevos relatos sobre esa receta, que se van reconstruyendo en forma visual, con las fotos o con las experiencias, que significa que nuevas familias se pongan a comer eso. Es interesante, es muy interesante todo lo que está pasando con este texto. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Hay autoras de las recetas, yo sé que hay autoras. Acá tenemos un par de preguntas en el chat, Pau. Dale, léela. Isabel nos pregunta, ¿cómo reclutaron y o eligieron a los protagonistas que aportaron las recetas? Y Adriana nos pregunta si tenemos registrados los orígenes. Bueno, ¿cómo elegimos? Nosotras teníamos una idea que se nos fue acotando por una cuestión concreta, los tiempos de un proyecto de investigación, que teníamos un año. En un año había que tener las recetas publicadas, había que hacer todo en un año. Lo que nosotras hicimos fue, la idea era Santa Fe. Las chicas están acá y no me dejan mentir, estuvimos largo tiempo sobre el mapa, mirando, contando la cantidad de localidades, diciendo, bueno, podemos dar cuenta de lo enorme. Eso, tomamos dimensión de lo enorme que es la provincia, de la cantidad de localidades que tiene, y de las distintas capas de diferencias que se van como plegando sobre la diversidad de la provincia. ¿Por qué digo? Porque lo primero que mira a simple vista es la diversidad geográfica que tiene la provincia.
No es lo mismo el sur que el centro que el norte. Y tampoco los extremos del centro son iguales, porque del centro un poquito para el sur, un poquito para el norte, porque de un lado tenemos el Paraná y del otro lado tenemos otra cosa. Y todo eso es como una primera capa de diferencia. Y sobre esa primera capa de diferencia se suma la capa de las diferencias culturales que hay en la provincia. Porque yo no sé si los tallarines no son nuestros. Digo, cuando uno empieza a decir, bueno, nosotras teníamos la idea ingenua de encontrar la receta santafesina, y no la encontramos, porque en realidad lo que nosotros encontramos fueron varones y mujeres que cocinan en Santa Fe. Y esos varones y mujeres que cocinan en Santa Fe cocinan a partir de un montón de herencias, y alguna, por eso, como planteaba Roxana, lo menos significativo fue el alfajor. Y ahí nosotras empezamos a pensar algo que algunos historiadores nos explicaron alguna vez, que es que todo lo que sea nacional es la invención de una tradición. Es la invención, es un relato que condensa, que hace síntesis, pero que muchas veces esas síntesis de tradiciones que condensan no son lo que específicamente explica lo que la gente hace en lo cotidiano. Entonces, el alfajor es un relato que, como bien cuenta la señora que dio una de las recetas, viene desde el origen, ¿es cierto? Los compresales, merengo, el alfajor santafesino, pero como nosotros decimos, la cocina santafesina es muchísimo más que un alfajor. Es enorme y tiene un montón de capas de herencias que se van pegando. Y eso no significa que no se haga efectivamente acá. Entonces, nada, la diversidad fue enorme. Entonces, para ir a la pregunta, ¿cómo capturar todo eso en un relato? Y dijimos, nosotras primero queríamos ir a todos los lugares, a todos los pueblos de la provincia. Eso era una cosa, nosotras no tenemos registro de las caras cada vez que nos juntábamos a decir a dónde vamos a ir, a quién le vamos a pedir recetas, porque era, Reconquista es muy lejos, Tostado es muy lejos, o sea, no estamos tan cerca, en kilómetros había que planificar toda una cuestión de decir, nos vamos a quedar a dormir, qué trazados de pueblos hacemos y cómo nos vamos conectando con cada una de esas cadenas para que en el viaje podamos relevar o visitar 2 o 3 localidades. Era toda una logística donde trabajábamos ahí. Entonces, bueno, en un momento dijimos, no vamos a poder recorrer toda la provincia, pero sí vamos a poder ir al menos a 1, 2 o 3 localidades por departamento. Tiene 19 y ahí vino la primera división. Vamos a trabajar, vamos a localizar los departamentos de la provincia, que son 19. Entonces ahí recortamos una serie de localidades. Ahí viene una cosa que sí, yo voy a ser totalmente sincera, y creo que es a lo que hace a todo proyecto de investigación de corte cualitativo. Una fija unos objetivos, pero después la realidad dice otra cosa. Porque el campo, el referente se construye cuando una va. Y hubo pueblos que nos abrieron las puertas, incluso nos dieron de comer y comimos un montón. Probamos, esto va para Roxana, probamos la torta alemana de Esperanza. Nos dijeron que era la más rica de Esperanza, no tenía pasas de uva, la comimos con Aldana casi entera. Era un manjar, una cosa increíble, además de otras muchísimas cosas que hemos comido. Digo, hubo lugares que nos recibieron maravillosamente, y hubo otros lugares que se negaron, que no quisieron, incluso hubo lugares que fuimos y ni siquiera habían difundido la convocatoria. Igual nosotras nos quedamos, hicimos la experiencia, y nada, y así logramos visitar. Bueno, esto es parte del trabajo de las metodologías cualitativas, donde la construcción del objeto no depende de lo que está escrito en un papel de un proyecto de investigación. Depende del campo que se construye, de la salida del encuentro con el otro, de las ganas que el otro tenga de contar. Nosotras advertimos a lo largo de estos talleres que hablar de la cocina, y esto voy a ser totalmente sincera y lo digo siempre, a mí muchas veces este proyecto me dio la sensación de que me estaba metiendo en algo muy íntimo de la gente. La pregunta, tan tonta de decirle a alguien, ¿qué comiste anoche?, es una pregunta que toca todos los hilos de la trama biográfica de una persona. Y si una escucha atenta la respuesta, eso puede sacar montones de datos de la historia de esa persona, porque la comida no solamente habla de cómo nos alimentamos y si estamos más gorditas o más flaquitas, habla de toda una trama familiar, económica, biográfica, vivencial, ¿no?, que es entrar de lleno en la intimidad de alguien. Bueno, por ese motivo, algunos lugares fueron totalmente receptivos y nos mostraron todo lo que tenían, y otros lugares no. Y así fuimos construyendo el trazado de lugares que visitamos. Y aquí está el libro. Sí es cierto, y esto vuelvo, porque este libro está caminando en la provincia, que hay mucha gente que ahora quiere participar. Nosotras queremos hacer un segundo.
yo digo, nosotras, no sé, se me ocurre, yo quiero hacer un segundo tomo, porque me parece que ha quedado muchísima cocina santafesina por todavía poner en letra de molde, digo, pero en esta primera experiencia significó eso, llegar, tocar puertas, algunas se abrieron, otras no, por eso en algunos departamentos tuvimos muchísima aceptación, y en otros realmente fue un trabajo, digan que yo, y las chicas no me dejan mentir, soy de insistir. No, Soy de para nada. insistir, de llamar, de mandarme, soy así como cargosa, y más tarde, igual íbamos, así hubiese una persona, nosotros al taller lo hacíamos igual, y seguíamos, y estábamos, porque bueno, la idea era que nos motivaba mucho, y yo no es que sea obsecuente con algunas gestiones, pero digo, nos motivaba mucho la idea de tener un financiamiento. Nosotros decíamos, a ver, tenemos recursos para hacer esto, porque acá hay algo que a lo mejor en las ciencias duras no se nota, pero en la investigación en lo social sí. Muchas veces parece que es fácil, pero vos para investigar, para poder viajar, para montar los talleres, para poder llegar a la gente, necesitas un financiamiento, y nosotros lo teníamos desde la provincia, entonces nos parecía complejo que algunos lugares, algunos centros culturales de la provincia no nos abrieran las puertas, cuando nosotros no les estábamos pidiendo nada más que el lugar. Si queremos venir a trabajar con los vecinos no estamos pidiendo nada más que una fecha, porque hasta incluso los flyers los hacía Cintia, es decir, no les pedíamos nada a las localidades, excepto los logos. Y bueno, algunos se engancharon, participaron, verán que tenemos más, o sea, en el libro hay 500 recetas, pero en la página hay muchísimas más. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente iba con el cuaderno de recetas. Esto es otra cosa que quizá lo hablemos en otra de las conversaciones según lo que vaya saliendo. Hay mucha gente que iba con su cuaderno de recetas, y una de las cosas que descubrimos es que en la mayoría de los pueblos hay una cocinera que incluso ha publicado su recetario, ¿no? Entonces una entra a correr ahí con saberes de letra de molde ya instituidos, que no se conocen, porque no hay un repositorio provincial de todo el saber culinario escrito que existe en la provincia, que es enorme. Íbamos a los talleres y aparecía, este es el libro de recetas de mi abuela, este es el libro de, bueno, Moisés tienen en el museo el libro de las recetas de las abuelas, pero hay otros lugares que hay otras señoras que tienen sus recetarios. Tenemos incluso algunos que nos han prestado recetas para publicar, porque son como representativos del pueblo. Entonces, bueno. Paula, acá en el chat también pregunta si están registrados los orígenes de las recetas. Y bueno, para el que no tiene el libro, cada receta tiene nombre y apellido de la persona, la localidad y el departamento. Sí, está todas las recetas registradas. A eso estaban preguntando. A eso se refieren con la cuestión del origen, porque para mí sí. Después del origen familiar, algunas recetas cuentan. Sí, cuentan la historia. Cuentan la historia, y hay otras que no. Que no. Y hay otras que no. Tenemos un par de comentarios más. Bueno, Adriana, que fue quien nos preguntó sobre los orígenes. Yo puedo hablar hasta mañana. Sí, no, hay un par de comentarios que vamos leyendo. Mientras Paula toma aire. Adriana, que fue quien nos preguntó sobre los orígenes, dice que es muy buena idea y ayuda a que los saberes no se pierdan. Y Richard nos dice, esperen que se me va un poquito, súper interesante, porque para mí la cocina amalgama la creatividad, las costumbres o herencias familiares, el amor que a través de la cocina se le brinda a la familia y o amigos, las posibilidades materiales y el tiempo con el que uno cuenta en el momento de cocinar. Además, la cocina es un lugar para compartir. El antes, el durante y el después. Felicitaciones. Y sí, Adriana dice que se refería a eso con su pregunta, y Luciana quiere el libro. Y también habla Adriana de esto de que es de boca en boca. Yo quería decir algo en base a lo que decía Roxana. Yo di receta de paella, Roxana, en la parte que nos presentamos, tenés la paella que la receta. No te puedo creer. Claro, porque no entran las otras, está en la parte donde nos presentamos el equipo. Sí, pero vos sabés que cuando la releí, se ve que no, fui leyendo algunos comentarios del equipo, pero no todos. Claro, y lo que yo que no estaba habituada a la cocina, o pensar la cocina como un objeto de estudio, lo que fue todo lo que se puede sacar de una receta, que era lo que vos recuperabas, la cuestión de los tiempos, de los estereotipos de género, lo generacional, hay recetas que se nota, digamos, las generaciones, hay recetas que son de la escasez, del hambre, hay recetas que empiezan diciendo, bueno, no había otra cosa, hay recetas que son de la festividad, que un pulpo, sí. que son de Por ejemplo, la me llamó la abundancia. atención un chipá sin queso.
Y justamente lo que vos decís, evidentemente no había plata. Y entonces para mí sin queso no es chipá. Y evidentemente cada uno lo llama como la tradición lo trajo. Hay muchas recetas que tienen que ver con la crisis y a su vez el empoderamiento frente a una crisis. Hay recetas que hablan de la crisis del 2001 y de las huertas comunitarias y de cómo se sigue adelante cocinando eso. Hay recetas muy importantes que muestran, bueno, dicen, bueno, para mí la cocina era un calvario. Yo no quería estar en ese lugar, era el lugar de las mujeres, yo no quería estar ahí. O tenía que hacer otras cosas, o mi mamá se dedicaba a otras cosas, o cosía, o mi abuela, y no tenía tiempo para la cocina. Entonces, pudimos, o sea, si uno quiere estudiarlas o mirarlas desde distintos puntos de vista, tiene una multiplicidad terrible. Y ni hablar de la cuestión de las herencias que comentaban y las cuestiones de las tradiciones. Entonces ahí, como decía Paula, la región se nos hizo enorme. Tenemos otros comentarios más. Irene nos dice, la gran diversidad de colonias de inmigrantes en la provincia debe hacer la gran variedad de recetas. ¿Hay recetas de los aborígenes de la provincia? No sé si querés contestarlo vos, Pau. Dale, y vos agregás lo que o alguna de las chicas, sí, sin dudas. Lo que nosotros notamos es que la presencia de las colectividades, ¿se me escucha? Sí. Las diferencias de las colectividades aparecen muchísimo cuando nosotras empezamos a trabajar en el centro de la provincia, más que en el sur y más que en el norte. En el centro directamente a los talleres iban las colectividades, entonces vos trabajabas con sirios, con las italianas, con los suizos, con la torta alemana, los ingleses que nos llevaron los scones. Podemos hablar porque hemos probado, hemos comido, incluso cuando estuvimos en Esperanza, que fue el taller que más nos impactó en este sentido, era prácticamente la representación de las colectividades. Tengo todavía presente la clase para hacer el, no me sale el nombre, la comida esta que Quepe. crudo, que hizo el quepe crudo o cocido, está interesante lo hizo también. crudo y nos dio todos los tips trabajando. Fue una clase la que dio esa señora porque nos cocinó ahí. Yo no me animé a probarlo, pero nos cocinó ahí y explicando el antes y el después, porque esto es algo que aparece mucho en el recetario. Muchos participaban con la receta de la tradición diciendo, esto hoy se cocina solo para las fiestas, pero en realidad la comida cotidiana es otra. O nosotros sí el locro pero vegano, o el locro pero vegetariano. O entonces uno dice, ¿cómo nos pesa esa tradición inventada que es del siglo XIX, que es de fines del siglo XIX? Y hoy estamos muy lejos de fines del siglo XIX, entonces seguimos comiendo lo mismo, pero en realidad el contenido de la comida es otro. A ver, un locro vegetariano, el locro sin todos esos cortes de carne, yo no sé si sigue siendo locro. Sin embargo, nosotros el rótulo no se lo sacamos, y adentro hay una variedad impresionante de cosas. Entonces, bueno, Ahora sí, te hago una pregunta, Paula, porque ella preguntaba respecto de las recetas aborígenes, por lo menos en el libro, a lo mejor en la página sí, pero en el libro no hay tantas, me pareció a mí. no, tenemos dos. Claro, una de querandíes y la otra que no me acuerdo, ¿vos sabés? La harina Moloch. Ahí está. Esa la dieron de acá. Por eso me llamó mucho la atención lo poco sí. que había bueno, sí después algunas recetas del norte del país, pero no que fueran específicamente de la cultura aborigen. No, la única que tenemos es esa y después otra que no me sale el nombre, que le dicen Maipú, o se escribe con M, B larga, Y, que es una Sí, receta que también es de origen, que es guaraní, y que se estaba consume marcada por acá mucho, también. y que de esa tenemos varios, que es una receta que es como una sopa de maíz, es como una harina de maíz, y se hace con verduras y con harina, y que se pueden usar diferentes tipos de harinas. Tenemos esas dos recetas. Del Sí, yo la Maipú, tenía marcada también. no sé cómo nombrar, bueno, esa receta tenemos varias, creo que tres, son diferentes todas, y es una receta que, bueno, fue muy emotivo el modo en que se recuperó.
Y también fue muy emotivo el modo en que recuperamos la harina Moloch, porque hay en la escritura de la receta, como es una receta considerada muy tradicional, hay varias habilitaciones para que esa receta sea compartida. Es interesante. También tenemos una receta de los pueblos afro, que participaron representantes en uno de los talleres y quisieron que eso quede marcado. Es decir, a ver, nosotros no pudimos cubrir con cantidad toda la variedad regional que tiene la provincia, pero la variedad cultural, digo, pero la variedad cultural está enunciada. Sí, había otra pregunta, me parece. Hay otros comentarios. Hay alguien de Ushuaia. Sí, nos están saludando. Hay saludos. María Rosa dice, felicitaciones por el trabajo, las recetas cambiando con las generaciones, las crisis, el toque de creatividad de cada uno. Emil se dice, muy interesante el trabajo, y Gabriela Moreira dice, es un placer escucharlas, desde Ushuaia les saluda y felicita una santafesina. Y Aixa nos dice, qué hermosa experiencia. Bien, no sé si hay alguien quiere hacer algún comentario, alguien de los que ha participado. Yo sé que hay gente acá que ha participado. Si tienen alguna pregunta. Sí, Silvia Delicia quiere hablar. Sí, Silvia. Sí. Ahí va. Sí, que se habilite el... Que se habilite el... Hola, hola a todas. En primer lugar quiero agradecer la invitación a través de Paula, que tuvimos el placer de conocernos el año pasado en un taller de historias de recetas de cocina que se hizo en el patio del mercado a través de lo que era el ex Instituto de la Mujer. Y la verdad que nosotras integramos una red de mujeres acá en Rosario que trabajamos las cuestiones de violencia y demás. Y mientras analizaba todo lo que ustedes comentaban, ¿no? Y lo llevé a la práctica de los relatos de las compañeras cuando cuentan que a través de las recetas de cocina, intentando, digamos, entre comillas, complacer a ese varón violento, también hay otras complejidades, ¿no? Que nosotras estamos contando historias reales de receta que tienen toda una trayectoria y una herencia cultural fantástica. Pero también hay mujeres, aunque les parezca mentira, que a través de los relatos cotidianos de la cocina también está atravesada por otras dificultades. ¿Me explico? Entonces, digo, tiene sus diversidades y sus variedades también el tema de la hasta la Z. Pensaba, ¿no? Digo, las mujeres cuando fuimos a taller vinieron encantadas, porque cada una de ellas pudo trabajar la herencia de sus recetas. Y en ese encantamiento que tuvieron también, cuando vinimos a hacer conclusiones a la semana siguiente, cada una de ellas relataba lo que le pasaba cuando atravesó el ciclo de violencia con el compañero, ¿no? Y la verdad que también hay que tenerlo en cuenta muchas veces en estas cuestiones, que la cocina es, para la que le gusta la cocina, es una cosa hermosa, fantástica, donde uno traslada un montón de afectos y demás, pero no para todas las mujeres son esa realidad. Eso lo quería dejar como conclusión. Y estoy muy agradecida de participar en este conversatorio tan lleno de experiencias y demás. Gracias. Yo quería Luciana nos deja un comentario que está ligado con el de Silvia. Te lo leo, Pau, así. Dice, me recuerda al libro de Steve Stern en La historia secreta del género. La mujer utilizaba como resistencia no cocinarle al marido cuando el marido llegaba borracho y sin dinero. Sí, lo que dicen, yo creo que, a ver, nosotros hicimos un libro preguntando cuál es la receta preferida, cuál es la receta que te identifica, cuál es la receta que te hace feliz. Participaron muchas mujeres, otras no participaron, o sea, no todo el mundo tenía una receta feliz para contar. Y por otra parte, es cierto que en la experiencia de taller en la que yo tuve la posibilidad de conocer a Silvia, ahí la consigna era otra. Y lo cuento breve, porque puedo llegar a ser muy larga. Ahí la consigna no era cuenta tu receta preferida. Ahí la consigna era
cuenta cuál fue la primera receta que cocinaste en tu vida y cuál la última. Entonces, no es lo mismo preguntar por lo preferido que preguntar por lo último que tuviste que cocinar. Entonces, sin dudas, cuando una pregunta por una experiencia concreta, más allá del deseo, por una experiencia concreta, sin dudas el relato es otro. Y justamente fue en ese taller donde yo entendí que preguntar eso, que parece una cosa tan tonta, porque uno dice, a ver, me está preguntando qué fue lo que comían, qué fue lo que cociné la última vez que cociné, uno activa una trama, ¿no? No es lo mismo preguntar qué es lo que te gusta, te recuerda, te hace, qué es lo último que cocinaste, porque muchas veces lo último que cocinaste fue por placer, pero otras veces fue porque no te quedó otra. Y en el relato sale. En ese momento, si nosotros viésemos los registros que quedaron de esa experiencia, la primera receta, que generalmente las mujeres cocinamos, es lúdica. Me acuerdo que fue Silvia la que lo dijo así, lo primero que, a ver, y ella no me va a dejar mentir, lo primero que cociné fue una torta de barro con bolillas de paraíso. Todas las nenitas en algún momento jugamos a la casita y cocinamos una torta de barro, y lo hicimos, felices, casi cumpliendo con nuestro rol de niñas luego de mujeres domésticas. Y lo hacemos como parte del juego. Pero la última receta no tenía el mismo tono. La última receta para muchas mujeres es compleja, o porque tuviste que tramitar el hambre, o porque estás en medio de un círculo de violencia donde no te queda otra, y a lo mejor, o porque no llegás, o por un montón de cuestiones. Ese taller tenía connotaciones donde la cocina sin duda jugaba desde otro lugar. Nosotros, incluso hubo gente que no pudo contar la receta, había muchas mujeres en ese taller, y muchas no pudieron contarlo, no pudieron hacer ese relato casi de la emoción, del recuerdo de los seres queridos que tuvimos en los otros talleres donde la consigna era contar la receta preferida. No sé si respondo. Sí. Un comentario más, y Mica, que quiere hablar, dice... ¿Puedo hablar? Isabel dice, felicitaciones por el trabajo realizado, muy interesante, podría ser la punta para no solo una segunda vuelta provincial, sino para extenderlo a otras provincias. Irene dice, es todo un trabajo pensar qué cocinar todos los días. Eso. Y ahí tenemos a Mica. Hola, hola, buenas tardes. Voy a salir Hola. sin video porque se me tilda Zoom. Yo soy Micaela y participé también de algunos talleres y del libro, y lo que quería compartir un poco, digamos, que viene a colación de lo que venimos trabajando, de lo que vienen hablando en este último segmento de la conferencia, que tiene que ver con la mujer, el lugar de la mujer en la cocina, el trabajo cotidiano de cocinar todos los días, y cómo eso no está tan relacionado por ahí con el placer, como así con una cuestión, como un mandato más de género. Lo que me parecía interesante es traer a colación que bueno, que en algunos talleres, o en la mayoría en la cual presencié, muchas mujeres no entendían por qué queríamos que nos den sus recetas, digamos, como que no podían visualizar que el ejercicio de cocinar todos los días tenía comprometido un saber, ¿no? Esto es decir, bueno, la forma, acá hay una bioquímica, digamos, la forma de mezclar los alimentos, integrarle determinados condimentos, no sé, la temperatura de la cocción, un montón de las cadenas de frío que no se pueden cortar, bueno, no sé, un sinnúmero de saberes que no se daban cuenta que lo tenían. Entonces también era como teníamos que hacer toda una introducción para explicarles que en realidad sí tenían un saber y que por eso queríamos escucharlas y que iban a tener un lugar adentro del libro. E inevitablemente después pasaba que entre ellas se armaba como un debate con respecto a, bueno, la cocina cotidiana lo hacemos porque somos mujeres, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque no es obligatorio. Me acuerdo que una de las talleristas dijo que los varones nos ganan a la hora de cocinar. Como que cocinan más rico que nosotras, pero bueno, nosotros lo hacemos todos los días, ¿no? Bueno, no sé, para pensar también que inevitablemente, por más que la pregunta no sea, digamos, la consigna del taller, no tenga referencia desde una perspectiva de género, inevitablemente ahí, cuando uno trabaja cocina, hay aristas que se despiertan. Bueno, era eso, nada más.
Aixa nos dejó otro comentario, dice movilizador, porque el cocinar tiene tantos matices en cada historia de vida. Gracias por acercarnos esta experiencia. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguien quiere decir algo más? Vuelvo a repetir, bueno, Silvia ya participó, en el recetario pueden leer la receta que ella nos compartió. Yo sé que hay otra gente que ha participado, no sé si quieren comentar algo. Si no, dejamos acá esta primera conversación, que, bueno, ya les digo, nosotros pensábamos hacer de esto un acto presencial. Yo cuando escuchaba a Roxana hablar de la bañacauda pensaba, el mate y la bañacauda son dos cosas que están totalmente prohibidas en este momento. Digo, qué complejo es pensar la cocina en tiempos de pandemia. La comida es totalmente sociabilidad, esta comida por lo menos, de la que muchas de las recetas dan cuenta, y que este momento histórico en el que estamos viviendo nos deja sin muchas prácticas, y ahí sí tenemos que caer en el potecito individual, porque incluso el mate, es una cosa totalmente para compartir, se ha vuelto casi un objeto individual y cada uno tiene que andar con su mate, cosa que violenta totalmente la tradición, pero bueno, es lo que nos toca. Y también tiene que ver con esto, de cómo las épocas van transformando las prácticas. Lo vemos en la receta de la señora esta de la bañacauda que lo cuenta, pero también nosotros hoy estamos transformando los modos de comer. Yo no creo que muchas familias piemontesas dejen de comer bañacauda por más que estemos en pandemia, la transformarán, así como transformaron el aceite de nuez en aceite de oliva y después en leche o en crema de leche. Bueno, prontamente pasará a ser una comida de carácter más individual, pero va a seguir estando, porque tenemos esa capacidad de transformar, manteniendo los nombres y las tradiciones, pero sí transformando los contenidos. Bueno, un poco la idea es empezar a hablar de este libro, empezar a presentarlo, porque las presentaciones son buenas, porque es decir, existe. Nosotras agradecidas de la lectura de Flor y de Roxana, porque la verdad gracias por invitarnos. Está bueno que se lea y que las voces de mujeres que han estado trabajando e investigando sobre alimentación de distintos lugares pongan palabras sobre este libro. Vamos a seguir hablando. Yo las invitamos el jueves que viene, en esta misma hora y en este mismo link, a escuchar a dos nutricionistas de la Universidad Nacional del Comahue, que van a leer, va a ser otra lectura, yo estoy segura que va a ser otra presentación, porque ellas van a hablar desde la nutricionista, no sé qué nos dirán. Lo que sí sé que ambas forman parte de un proyecto que se llama Comida y Saberes, y hacen un trabajo bastante parecido al nuestro, pero en el sur. Entonces probablemente el punto comparativo pase por ahí, ¿no? Por el punto comparativo de las experiencias. Y así vamos a seguir por 5 jueves más, poniéndole palabras a de la A a la Z, que me parece que es un libro que da para mucho. Entonces, dejaríamos acá y las que quieran seguir hablando sobre esto, nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 18 en este mismo link, para seguir hablando sobre de la A a la Z. Mil gracias por el tiempo, por la lectura, por los comentarios, a todas. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias a mis amigas.